Bueno, continuamos aquí con la lectura de eh, perspectivas actuales sobre la filosofía de la mente de Daniel Dennett. Bueno, este fue el párrafo que yo comenté. No sé si alguno de ustedes que vea este video y de pronto les está interesando el tema, pues quiere dar alguna opinión sobre ese comentario que dice sobre la ética de las ciencias y cómo la filosofía pues no solo tiene una tarea de criticar epistemológicamente sino éticamente a la ciencia. Si alguien quiere darme su opinión sobre eso, pues ahí está la caja de comentarios. Igual no sé quién vaya a ver este video, luego esto es como para estudiar, en fin. Bueno, voy a volver a leer el párrafo que comenté. Dice: el peligro de esta corriente parecería estar en que deja a la filosofía sin una plataforma desde la que lanzar críticas realmente radicales a la ciencia actual, pero se trata probablemente de una preocupación equivocada, pues la historia de la ciencia sugiere que las revoluciones en el pensamiento científico deben ser engendradas internamente. Sí, pues yo creo que el énfasis que le da Dennett a, al papel de la filosofía, eso es más que todo la crítica epistemológica, ¿cierto? Habla de las revoluciones en el pensamiento, o sea, las revoluciones en la manera como se hace ciencia. Creería yo que está apuntando Dennett a ese aspecto. Bien, con toda la pretensión de que el nuevo naturalismo es una capitulación ante el excesivo prestigio de la ciencia moderna, tiene algo a su favor, aunque no debe olvidarse que la amistad presente entre la filosofía y la ciencia no es ninguna novedad. La gran filosofía del siglo XVII, por ejemplo, estaba en comunicación íntima con el nacimiento contemporáneo de la ciencia moderna y contribuyó tanto a esa infancia cuanto ganó en recompensa. En todo caso, los filósofos han descubierto una beta que será explotada muy probablemente para la mutua ilustración de ciencia y filosofía. Bien. Aunque esta emergencia fuera del aislamiento intelectual del pasado reciente, es un desarrollo lógico a partir de lo mejor, perdón, de la tradición del análisis lingüístico. Sin embargo, requería del rechazo de una troika de doctrinas centrales en esta tradición: verificacionismo, conductismo lógico, y lo que podría llamarse conservadurismo conceptual. No sé qué me pasa, se me lengua la traba. Bien. En su forma más exigente, el verificacionismo es la doctrina según la cual el método de verificar la aplicación de un término es precisamente su significado. En sus formas más suaves, el verificacionismo mantiene que las declaraciones que en principio no pueden ser verificadas carecen de sentido. Este sobreviene vástago cerebral de la concepción del positivismo lógico es una doctrina bastante plausible hasta que uno, como suele suceder, se pone severo o doctrinario sobre qué es lo que va a contar como verificabilidad. Consideremos, por ejemplo, este enunciado simplificado del famoso problema de las otras mentes. ¿Cómo sé que otras personas tienen mente? Yo no puedo ver directamente o sentir sus mentes, de la manera como puedo examinar la mía por introspección. Todo lo que tengo como datos son hechos observados sobre su comportamiento. Quizá su comportamiento es una buena evidencia inductiva para la existencia de sus mentes, pero podría no serlo, pues en orden a establecer que era buena evidencia, tendríamos que disponer de casos confirmados de la concurrencia de tal comportamiento con otras mentes. Y esto requiere impossible, no sé, per imposible, un método independiente de verificar la existencia de estas mentes en aquellos instantes. Tal como lo decía el eslogan,
Algo puede ser el síntoma de X solo si algo distinto es el criterio de X. Se pensaba que los criterios eran indicadores no meramente empíricamente confiables, sino más bien lógicamente suficientes o al menos decisivos o proveedores de certeza de cualquier cosa de la que fueran criterios. Así pues, como un recurso al lenguaje ordinario, muestra que la pretensión de que hay otras mentes no carece de sentido. El hombre de la calle sabe muy bien que hay otras mentes, entonces debe ser verificable. Debe ser verificable. Perdón, a ver, yo resuelvo aquí agotamiento de batería. Venía diciendo, eh, así pues, como un recurso al lenguaje ordinario muestra que la pretensión de que hay otras mentes no carece de sentido. El hombre de la calle sabe muy bien que hay otras mentes, entonces debe ser verificable. Y como la única evidencia para verificarlo es comportamental, y como la evidencia sintomática es lógicamente dependiente de la evidencia criterial, entonces debe haber criterios puramente comportamentales para toda aserción significativa sobre otras mentes. Así el conductismo lógico nace del verificacionismo. Bien, el conductismo lógico nace del verificacionismo. Bueno, es interesante esa conclusión que saca aquí Dennett, pero es muy certera en cuanto que sí, el argumento que está utilizando pues es completo. Está diciendo, el verificacionismo dice que solo se puede analizar o estudiar aquello que es comprobable, digo verificable, ¿cierto? Surge la pregunta por las otras mentes, o sea, ¿cómo podemos verificar, bueno, estudiar las otras mentes, saber que los otros tienen mente eh, a través de, pues, verificando eso, qué criterios podemos utilizar? El criterio, pues, sería en este caso las conductas o el comportamiento de las demás personas. Bueno, eso es lo que entiendo del argumento, porque la verdad es un poco intrincado, pues, desde mi escaso conocimiento aquí sobre, sobre el tema. Bien, así el conductismo lógico nace del verificacionismo, pero ahora supongamos que algún elemento mental, por ejemplo el dolor, tiene criterios puramente conductuales. Eso significa que la afirmación de que alguien tiene dolor es realmente, lógicamente, equivalente a un enunciado acerca del comportamiento o las disposiciones conductuales de esa persona, pero ningún enunciado sobre acontecimientos fisiológicos internos podría ser lógicamente equivalente a un enunciado justamente sobre el comportamiento abierto de la persona. Por lo tanto, las verdades de la fisiología, al margen de aquello en que pueda consistir, son irrelevantes, excepto sintomáticamente, para la verdad de las declaraciones sobre el dolor. Puesto que el concepto de dolor tiene criterios conductuales, no puede también tener criterios fisiológicos. Si los científicos propusieran criterios fisiológicos para el dolor, estarían proponiendo un nuevo concepto de dolor, y cualquier cosa que nos dijeran sobre su tipo de dolor no tendría nada que ver con nuestro concepto ordinario de dolor. La ciencia no puede revisar o mejorar los conceptos ordinarios, sino que está obligada a respetar los criterios del uso encerrados en el lenguaje ordinario.
bajo pena de cambiar el tópico o hablar sin sentido. Así es como el conservadurismo conceptual nace del conductismo lógico. El desarrollo de esta línea de pensamiento fue inconmensurablemente más sutil, precavido y atenuado por condiciones y reconocimientos que el esbozo que hemos dado aquí, y desde luego había mucho de verdad en ella, pero prestó apoyo a una tesis dudosa. Si los ecólogos y neurofisiólogos pensaron que podían estudiar a la mente, se equivocaron. El estudio de la mente era el estudio de los conceptos mentales ordinarios, y puesto que estos tenían criterios conductuales ordinarios para su aplicación, una vez que tales criterios habían sido encontrados por los filósofos no quedaba ya nada por hacer. Este mensaje era intolerable incluso para muchos de los partidarios del método de análisis del lenguaje ordinario que había conducido a tan embarazoso resultado. Desmantelar el edificio de argumentos y presuposiciones que había llevado a Simpas fueron el trabajo de muchas manos, pero todo el proceso se encuentra resumido gráficamente en el ataque clásico de Putnam a Malcolm, en la polémica de Fodor con Ray y en Chihara y Fodor. Ni idea cómo se pronuncian esos nombres, pero bien. Bueno, continuemos con el tercer apartado que dice: la teoría de la identidad y sus descendientes. La primera alternativa presentada al conductismo lógico capaz de llamar seriamente la atención fue la teoría de la identidad de la mente. Las mentes son cerebros, y los contenidos de las mentes, dolores, pensamientos, sensaciones y cosas por el estilo, son simplemente idénticos a diversos acontecimientos, procesos y estados de nuestros cerebros. Los artículos iniciales en favor de la teoría escritos por Plas, Flake, Smart y Armstrong tenían el sabor de manifiestos, y su idea era la de asegurar de la manera más directa posible lo que se estimaba como el fundamento conceptual requerido para una ciencia de la mente puramente fisicalista o materialista, un baluarte tanto contra las descalificaciones impertinentes del conductismo lógico como contra los excesos metafísicos de las alternativas dualistas. Dado que estos días está ampliamente generalizado que el dualismo no es un punto de vista serio contra el que luchar, sino más bien un precipicio hacia el que empujar a nuestros oponentes, quizá convenga una refutación en píldora del dualismo para alertar, sino convencer al no iniciado. Supongamos, con los dualistas, que hay efectos o acompañamientos no físicos de eventos cerebrales. Entonces, o bien la aparición de estos efectos carece ella misma de cualquier otro efecto sobre eventos subsiguientes en el cerebro y con ello en el comportamiento de la persona, epifenomenalismo, o bien los tiene, dualismo cartesiano o interaccionista. En el primer caso, la postulación de efectos no físicos es claramente ociosa, pues, ex hipótesis, si los efectos cesasen de ocurrir, permaneciendo las demás cosas iguales, la gente seguiría haciendo el mismo tipo de declaraciones introspectivas, reconociendo sus dolores y tomando tantas aspirinas como de costumbre. Incluso de manera más vívida, si los epifenómenos de una persona se fueran gradualmente retrasando hasta que estuvieran, digamos, 10 años detrás de su vida física, ni ella ni nosotros podríamos descubrirlo. En el último caso de dualismo interaccionista, ya que se requería la aparición de eventos no físicos, eventos que tienen localización temporal y presumiblemente una dependencia de una persona particular, pero que carecen de una localización espacial y de masa-energía, para desencadenar en el cerebro eventos incuestionablemente físicos. Se violarían las leyes de la conservación de la física. En ambos casos, se paga un precio exorbitante por el dualismo.
Fin de la pequeña refutación al dualismo en píldora. Bien, la teoría de la identidad iba a ser una teoría empírica, diseñada conceptualmente por la filosofía, pero cuyos detalles serían completados por la ciencia, y se suponía que su ontología incluiría únicamente entidades bien acreditadas científicamente, ni elan vital, ni fuerzas psi, ni ectoplasma, solamente células cerebrales con su física y bioquímica. La declaración definitoria de la teoría de la identidad, la tesis de que los eventos mentales no son ni meramente paralelos, ni coincidentes con, ni causados por, ni acompañantes de eventos cerebrales, sino que son estrictamente idénticos a eventos cerebrales, divide a la gente de una manera curiosa. Para unos parece obviamente verdadera, aunque el expresarla apropiadamente pueda suponer pequeñas exigencias con los detalles, y para otros parece falsa de manera igualmente obvia. Los primeros tienden a ver todos los intentos de resistir a la teoría de la identidad como motivados por un miedo irracional al avance de las ciencias, una especie de ilefobia humanista, mientras que los últimos tienden a descalificar a los teóricos de la identidad como cegados por una equivocada adoración a la ciencia, para no ver el absurdo manifiesto de la tesis de identidad. Este antagonismo ha originado una gran literatura en los últimos 15 años, de mucho mejor de la cual se encuentra en la teoría, mucho de lo mejor de la cual, se encuentra en la antología de Borst, y de ella ha surgido una panoplia de sofisticaciones que dejan muy atrás la teoría de la identidad original y tosca a la vez, que promueve, sin modificar su proyecto básico de proporcionar un pedigrí conceptual de las ciencias físicas de la mente. Las dificultades con que se enfrenta la teoría de la identidad pueden dividirse sin mayor pérdida ni distorsión en tres áreas básicas. Problemas que surgen de la ley de Leibniz, problemas sobre la generalización y rompecabezas lógicos abstractos sobre la relación de identidad. La ley de Leibniz es la que hace de la identidad una relación lógica más fuerte que la mera semejanza, concurrencia o equivalencia. Ella establece que X es idéntico a Y, implica que todo lo que es verdadero de la cosa denotada por X es verdadero de la cosa denotada por Y y viceversa. El principio es inalterable, pues en el caso de cualquier identidad verdadera, X e Y denotarán la misma cosa, y todo lo que es verdadero acerca de esa cosa es verdadero acerca de ella, cualquiera que sea el nombre que le demos. Pero ahora supongamos que algún pensamiento mío es agudo o profundo u obsceno. La teoría de la identidad debe entonces sostener que algún proceso o evento cerebral, el proceso o evento cerebral idéntico a ese pensamiento, es agudo, profundo u obsceno, y por lo menos a primera vista los procesos cerebrales no parecen ser el tipo de cosa que pueda ser aguda o profunda u obscena, como tampoco puede ser la raíz cuadrada de 7 o leales o capitalistas. Una réplica a esta objeción expresada y definida de diversa manera es: eche otro vistazo y verá que un proceso cerebral puede ser agudo o profundo u obsceno en precisamente aquellos casos en los que resulta ser un pensamiento. No todos los eventos en el cerebro son pensamientos, algunos son precisamente eventos metabólicos, por ejemplo, y no pueden ser agudos, pero no son los únicos eventos cerebrales. Por supuesto, el éxito de esta posición depende enormemente de la existencia de una explicación de qué es lo que podría haber en un proceso o evento cerebral que lo convierta en un pensamiento, y un pensamiento determinado y no otro. Y como veremos,
Hay problemas importantes en esta área. Otra réplica plausible a la objeción distingue el pensamiento como evento del pensamiento como contenido o proposición. Esta distinción me parece muy acertada. A ver, terminemos de leer. Otra réplica plausible a la objeción distingue el pensamiento como evento del pensamiento como contenido o proposición y sostiene que propiedades tales como agudeza se aplican propiamente al contenido, no al evento. Pero de nuevo, esta posición no es más fuerte que la teoría que tenga uno sobre la individuación de los eventos por sus contenidos. Sí, pues que me parece un poco, bueno, acertada esta distinción entre el pensamiento como evento físico o fisiológico, ¿cierto? Que ocurre en el cerebro o en el sistema nervioso, pues, central y como contenido o proposición que formulamos como tengo dolor, ¿cierto? Esa proposición, tener dolor, o bueno, o con un pensamiento. Este, pienso en un árbol, por ejemplo, la proposición pienso en un árbol, ¿cierto? No, pues tienen relación de identidad con el proceso físico que implica estar pensando en un árbol. O así veo yo esta diferenciación, ¿cierto? En fin, bueno, ya sigue o- otra, otro problema, pues,